Cordial saludo. El propósito es ampliar la explicación acerca del laboratorio único. Este laboratorio único está conformado de dos partes. Ambas partes buscan, desde luego, establecer el control para un sistema en particular. Entonces voy a dar lectura a la primera parte y posterior a ello la respectiva explicación. Y más adelante se realizará lo mismo para la segunda parte. Entonces la parte uno dice lo siguiente. Implemente la acción de control de velocidad de un motor DC para lograr la acción de control tenga en cuenta. A. Caracterizar el motor DC de acuerdo a la explicación dada en la respectiva sesión de clase. B. Obtener un modelo aproximado del motor, hacer el estudio de dicho modelo y con base en los resultados obtenidos, obtener los parámetros del controlador que puede ser una acción PI o PID. C. Para la implementación del controlador, tenga en cuenta que este corresponde a la implementación de la bucla típica que incluye la entrada, conectada al punto de suma, luego el controlador, seguido del PWM como elemento de actuador, y finalizando con la planta, que en este caso es el motor con su respectiva realimentación, donde se involucra el elemento sensor para conocer los RPM o el valor en voltios respectivo, que representa la velocidad del motor, el uso de un encoder para conocer la velocidad de la planta. Este es un aspecto importante de todo lo que tiene que ver pues, con las consideraciones para tal efecto. Entonces, ampliando un poco la explicación sobre este caso, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Pues que se puede decir que, por ejemplo, el elemento, en este caso principal, pues viene siendo desde luego el motor. Un motor DC, ¿sí? Que se alimenta por voltaje DC, ¿ya? Y de acuerdo al voltaje establecido, entonces, eh, pues van a ser las revoluciones que él va a entregar. Es muy importante y eso se tiene que hacer siempre con toda planta, con todo sistema que uno quiera controlar, conocer el sistema, ¿sí? Conocer el sistema. Es un aspecto fundamental. Antes de hacer control, pues uno ya tiene que saber ese sistema cómo responde. En el caso del motor, pues relevante saber el rango de alimentación, ¿sí? Que es un aspecto clave, un rango de alimentación. Y en tal sentido, es saber qué voltaje se aplica, cuál es el mayor valor. Entonces, ustedes hacen un barrido, digamos, desde los 0 voltios hasta el valor máximo permitido, ¿cierto? Para alimentación. Entonces, anotar aquí valor máximo permitido, porque pues si se tiene un motor que solamente permite hasta los 12 voltios, seguramente alimentarlo con 20 voltios ya represente un problema significativo para él, para su funcionamiento. Se puede dañar. Así que eso hay que tenerlo muy presente, muy en cuenta. Pero una vez se puede conocer ese valor máximo permitido de la alimentación de él, entonces hay que tener una tabla en la cual podamos conocer entonces el voltaje de entrada, el respectivo voltaje de entrada, y aparte de conocer el voltaje de entrada, conocer entonces las RPM que ésta alcanza, ¿sí? Es un aspecto que es clave aquí, conocer esas RPM, saber entonces qué pasa a partir de qué valor él empieza a girar y entonces de acuerdo al valor máximo permitido de voltaje a la entrada, pues tener unas variaciones que pueden ser alrededor de 0,5 voltios, por ejemplo, que ustedes digan
Para 0 voltios, ¿qué ocurre? Pues seguramente las RPM tienen que ser cero, ¿cierto? Que empieza para 0,5 voltios. ¿Qué ocurre entonces para 1 voltio? ¿Qué ocurre para 1,5 voltios? Seguramente ya por aquí el motor empieza a girar o de pronto antes, eso depende pues de las características propias del motor. ¿Qué ocurre para 2 voltios? ¿Qué tenemos en 2,5? ¿Qué tenemos entonces en 3 voltios? ¿Qué tenemos en 3,5? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasaría si de pronto se puede alimentar hasta 12 voltios? Quiere decir que entonces vamos a seguir con las variaciones. Entonces va a llegar un momento en que ya tenemos 10 voltios, luego saltamos a 10,5 voltios, ¿cierto? 10 voltios, 10,5 voltios. Entonces venimos a 11 voltios, 11,5 voltios y vamos a terminar en 12 voltios. ¿Ok? Y entonces ahí está el tema. Entonces, la gran pregunta es, en este barrido de voltajes de entrada, ¿cuántas revoluciones tiene el motor? ¿A partir de qué valor empieza él a girar? ¿Y cuánto llega al voltaje máximo permitido para él? Si su motor puede soportar más voltaje de entrada, entonces llévenlo hasta el límite, ¿sí? Pero entonces ese es, digamos, como el aspecto importante a tener en cuenta acá. Normalmente cuando se grafica esto, entonces aproximadamente, digamos que aquí tengo el cero, va a haber, digamos, un momento en que usted ingresa un voltaje, pero no le responde, hasta que ya empieza a darse algo de esta forma y seguramente llegamos aquí también. Entonces, digamos que entre estos valores y demás, bueno, lo voy a presentar mejor de otra manera, digamos que aquí se empieza a tener la posibilidad de que son los diferentes valores de voltaje, ¿cierto? Y entonces ya aquí vamos a tener nosotros las RPM del motor, ¿sí? Todo esto aparte de... Y esa es, digamos, pues como lo que uno puede llegar a tener. Si el motor es de aquellos que también pues se puede invertir el giro solamente invirtiendo la polaridad, entonces algo similar debe presentarse en caso de que se realice una caracterización del funcionamiento de este motor para mirar entonces qué ocurre en los voltajes que son, digamos, negativos y medir las respectivas RPE. ¿Ok? En este caso en particular, pues el propósito es centrar el control del motor. El propósito es centrar el control del motor, digamos, en esta parte, ¿sí? Entonces, con base en eso, tener la opción de procesar esa tabla y allí es donde entra con mayor rigor esa conferencia que se llama identificación planta, de la cual ya les he hablado anteriormente, que les he compartido el respectivo enlace para ver el video, donde ya con los datos que ustedes recogen, entonces tienen la opción de utilizar MATLAB con el propósito de entonces procesar esa información y obtener el modelo respectivo, ya sea para un sistema o una función de transferencia, en este caso, de primer orden, de primer orden, o una función de transferencia de segundo orden. ¿Ok? Eso es, digamos, lo que en este caso debe quedar allí establecido o debe quedar presente. Tener un sistema de primer orden o segundo orden. De acuerdo a la conferencia, entonces la conferencia explica
cómo establecer si va a ser de primero o segundo, considerando el porcentaje que el mismo MATLAB expresa o entrega en relación al porcentaje, pues, digamos, de, de mayor cercanía con el orden establecido para la función. Entonces, muchas veces el modelo puede establecer que corresponde aproximadamente a un 70-80% de fiabilidad. De pronto, cuando miramos con un orden superior, entonces tal vez con ese orden superior el porcentaje baja. Entonces allí ya el que marque un porcentaje mayor, ya sea para primero o segundo orden, entonces con el que uno puede, en este caso, tener la consideración de decir, listo, nos vamos con esta función de transferencia. Y ya con la función de transferencia, el mismo MATLAB, como veremos ahora más adelante, para complementar lo que indica la conferencia que ya he citado, entonces allí se puede establecer con la ayuda de MATLAB los parámetros para el controlador que se vaya a establecer, y ya el controlador que se vaya a establecer va de acuerdo a las características del mismo, ¿no? Si es un PI o un PID, ¿sí? Porque pues ustedes van a hacer la simulación previamente y van a tener la posibilidad de determinar entonces con la respuesta que entregue la simulación que puede ser lo más adecuado, y luego posterior a ello la implementación misma. Entonces, es importante tener muy presente estos pasos. O sea, la caracterización es fundamental, generar esa tabla es fundamental. La tabla ustedes la pueden generar de forma manual o lo pueden hacer con la misma colaboración que presta el sistema embebido, teniendo en cuenta el cuidado de hacer las conexiones del caso, de tal manera que ustedes puedan medir y puedan generar todos esos datos para capturar esa información y procesarla. Aquí sobra decir que se debe tener entonces la posibilidad del sensor, por ejemplo, un encoder puede ser útil para ello, y tener entonces la programación respectiva para hacer la lectura de los RPMs que el motor entrega o que se puede medir una vez se pueda el motor empezar a alimentar. Yo recomiendo variar el voltaje de entrada de 0,5 voltios o 500 milivoltios de manera incremental hasta que ustedes lleguen al valor máximo de voltaje permitido para el motor. Eso ya les va a dar, digamos, una mayor claridad en los datos, y de tal manera que da una mejor definición pues para poder modelar el sistema. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya se puede lograr todo esto. Entonces, ya una vez eh, tienen el modelo, tienen los parámetros del controlador, pues ya lo implementan, ¿sí? En este caso, para la parte uno, la implementación va de la mano de utilizar el sistema embebido que hayan elegido. En la conferencia de la identificación de plantas se habla algo al respecto y yo muestro allí, por ejemplo, lo que tiene que ver con el código para controlar, para establecer el controlador. Entonces, eso ya les sirve a ustedes como un antecedente. Pero en este caso, lo que es importante allí es tener en cuenta que se establece el controlador pues, por medio del sistema embebido. El mismo sistema embebido puede, de acuerdo al que estén utilizando, entregarles o darle la posibilidad a ustedes de tener el PWM, ¿sí? Y ya el resto de cosas pues que ya van, digamos, físicamente implementadas. Entonces, la bucla típica a establecer viene, por ejemplo, de la siguiente manera. Entonces, desde luego vamos a tener pues la entrada, ¿cierto? Ya la tabla que ustedes han establecido ya les va indicando aproximadamente de acuerdo al número de voltios
cuáles son las RPMs que ustedes desean, ¿ok? Entonces, con base en eso, ya tener en cuenta pues todos estos aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí venimos nosotros y entonces está la entrada aquí. Esta parte pues del punto de suma, pues con el sistema embebido ustedes lo van a tener. Entonces, con el mismo sistema embebido, ustedes van a tener el controlador, ¿sí? Esto puede ser por medio, pues, de la ayuda del Arduino, puede ser por medio de la ayuda del ESP32. Entonces, aquí ya tenemos nosotros el controlador, ¿listo? Y entonces, cuando ya tenemos el controlador, entonces, el sistema actuador puede ser entonces con la ayuda de, como ya se ha dicho allí, con el PWM, ¿ya? Y entonces, o también lo pueden implementar por aparte. Puede ser con ayuda, por ejemplo, un 555. Ha funcionado bien porque se ha hecho con otros grupos en el pasado. Entonces, se puede establecer con la ayuda de un 555, puede ser por medio de programación. Eso ya lo definen ustedes, pero lo importante es que lo establezcan o que lo aclaren muy bien al momento de implementarlo en el reporte que ustedes van a entregar. Luego ya viene la planta, que en este caso pues ya es el motor, ¿cierto? El que ustedes previamente pues le han hecho todo el proceso de caracterización. Y cuando ya se tiene esto, entonces nosotros nos vamos aquí a la salida. La salida donde ya vamos a tener presente que están los RPM. Entonces por aquí, en lo que tiene que ver con el sensado, tenemos pues el encoder que va a prestar pues toda su colaboración para tal efecto. Y entonces, digamos que ya ustedes van a hacer el acondicionamiento de rigor o de pronto ya lo logran tener acondicionado porque algunos vienen muchas veces con alguna tarjeta que complementa la labor que ellos realizan. Lo importante es que su embebido lo pueda pues leer como corresponde. Básicamente esto es lo que se solicita ahí en esa primera parte para hacer el control, ¿ok? Entonces, esas, digamos, pues como las posibilidades que se entregan. Entonces, el tema es que, por ejemplo, ¿qué se recomienda? Los pasos son, por lo menos cuando se hace la caracterización del sistema, como dije previamente, entonces se va a utilizar en este caso primeramente el motor, ¿sí? Toman los datos y con base en eso van a tener una aproximación al modelo considerando la conferencia que ya les he dicho. La segunda medida es que ya teniendo implementado el PWM, ¿sí? Entonces tengamos la posibilidad, tengamos la opción de tener entonces el manejo para que este PWM se enlace con el motor, conectarlos pues, ¿cierto? Conectarlos y entonces en este caso que es aquí es el motor y mirar entonces la respuesta, ¿sí? Es eso. Entonces, aquí se dan las respectivas entradas y entonces se establece eso. De hecho, aquí hay una opción muy importante y es que el modelo definitivo puede surgir de tener ya esta implementación. ¿Ok? El modelo definitivo puede surgir. Entonces, ¿qué pasa? El PWM pues va a modular el ancho del pulso. Entonces, en ese momento, la entrada de ustedes al sistema viene siendo lo que se requiere para que el ancho del pulso del PWM sea desde el más pequeño, prácticamente nulo, hasta que ya nos dé toda la capacidad. Esa va a ser la entrada. Entonces ya tienen que mirar, de acuerdo a la implementación que van a realizar,
¿Cómo va a ser esa entrada? Si para la modulación del ancho de pulso de él, entonces lo pueden hacer con voltaje o por lo menos mirar cómo queda, llamémoslo así como una especie de acondicionamiento. Entonces, ya ustedes revisan eso de acuerdo al tipo de PWM que van a establecer. Cuando yo hablo del tipo de PWM que van a establecer, me refiero a si lo van a hacer programado o si lo van a hacer por medio pues, de una implementación electrónica en este caso. Entonces, uno podría decir aquí que yo tengo una cantidad de voltaje que varía de un valor determinado y de acuerdo a lo que sale aquí a la salida pues, de este PWM, entonces ya viene el motor donde hay que mirar ese ancho de pulso de él, qué tanto alcanza. Me explico, o sea, aquí en aquí en la primera tabla, ustedes tomaron el mero motor, entonces hicieron un barrido, desde 0 voltios hasta el valor máximo permitido. Pero cuando ya ustedes implementan su PWM, entonces tenemos que mirar si esa modulación del ancho de pulso permite trabajar todo el rango de valores o solamente una cantidad. ¿Me hago entender? Todo el rango de valores es, por medio de la modulación del ancho de pulso, alcanzar toda esta tabla. ¿Ok? Voy a cambiar aquí el color. Entonces, alcanzar toda esta tabla es lo que se tiene que precisar. Entonces uno se va a preguntar, ¿la modulación del ancho de pulso del PWM me alcanza toda esta tabla? ¿O solamente va a ser una parte de eso? Porque si es toda una parte de ella, que es lo que ocurre en la mayoría de casos, entonces, ¿cómo decir que por medio del PWM vamos a trabajar tal vez en esta zona que estoy encerrando aquí? ¿Ok? Entonces, eso ya ustedes lo van a determinar cuando hagan la implementación, porque normalmente va a ser diferente en cada motor. Ese es el trabajo que hay que precisar allí. Por eso es que la caracterización de un sistema, de una planta, es clave en el momento de querer controlarla. Es la forma para poder saber entonces qué es lo que ocurre allí. Entonces ya ustedes realizan este análisis y establecen qué tanto les da y con base en eso nos vamos a ir para hacer el control. Entonces, por eso es que normalmente ese modelo definitivo se va a presentar cuando ya se hace este trabajo. ¿Ya? Si lo hacen siguiendo los pasos, si lo hacen con el cuidado del caso, si lo hacen con el rigor que se requiere, eso tiene que funcionar bien. Entonces hay que tener muy presente esa indicación. Bueno, entonces eso pues como hablando de la primera parte. La segunda parte dice en este caso aquí lo siguiente. Considerando los sistemas electrónicos estudiados en la clase, se solicita lo siguiente. A. Implementar el controlador para un sistema de primer orden representado en un filtro activo, entre paréntesis, entre paréntesis modelo de la función de transferencia obtenida en clase, de tal manera que la salida del sistema corresponda al valor fijado en la entrada como referencia, set point. Y B. La implementación de la acción de control PI o PID preferiblemente debe corresponder a la bucla típica del sistema de control de acuerdo a los lineamientos vistos en la respectiva clase. Entonces, esa es, digamos, pues como la situación que se presenta allí. Bueno, la explicación para esta parte, hablando de la segunda parte, es muy similar a la primera, pero desde luego tiene pues sus diferencias. Entonces, vamos a hablar aquí de la parte 2. Entonces, ¿qué ocurre con esto?
La bucla que ustedes van a implementar va de acuerdo a la explicación que se ha dado para la implementación de la bucla típica con los controladores electrónicos, ¿sí? Entonces, obviamente responde a lo que ya se sabe, ¿no? Aquí tenemos nosotros la entrada, que normalmente en este caso va a ser un escalón dado por un voltaje. Entonces, el controlador, pues va a ser, digamos, una acción PI o PID, pero por medio, con la ayuda de los amplificadores operacionales. Con eso se va a implementar el controlador. Y en este caso, pues da la opción de que, digamos que lo que es el actuador y la planta están en uno solo, o sea que por lo regular todo eso lo vamos a encontrar nosotros en el filtro activo, al cual se le va a establecer entonces la acción de control. Ese filtro activo, por lo regular va a ser ahí. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Por aquí se presenta entonces para nosotros la salida. Y entonces, pues aquí puede ser una realimentación unitaria normalmente. De esta forma se establece. Entonces, lo que hay que hacer en principio es aprovechar el recurso de la información que ya se tiene en la clase respectiva, porque en su momento, eh, para, desde el punto de vista electrónico, para una frecuencia de corte de 10 kilohertz, se encontró los valores de la resistencia R, el condensador C y también la resistencia 1 y la resistencia 2, ¿cierto? Recordando, esta resistencia R alcanzó un valor aproximado de 1,6 kiloohmios, el condensador C un valor aproximado de 0,01 microfaradios. Y se dijo que la resistencia 1 puede ser igual a la resistencia 2, teniendo cada una de ellas un valor aproximado de 10 kiloohmios. ¿Ya? Eso es lo que quedaba allí. El modelo o función de transferencia que se había encontrado respondía aproximadamente a algo como esto: K dividido R por C por S más 1. Y eso se trabajó de tal manera de que se tuviera entonces la función de transferencia respectiva. Entonces, dada esta situación, pues vamos a mirar lo que se haya obtenido en ese momento en particular. Entonces, vamos a revisar cuánto nos da aquí RC, teniendo 1,6 por 0,01 por 10 a la menos 6. Esto nos da aproximadamente un valor de, a ver qué pasó por aquí, ya, nos da un valor aproximado de 16 microsegundos. Nosotros habíamos encontrado que K para este sistema nos daba 2, ¿sí? Ustedes lo pueden revisar allí en sus notas de clase. Entonces, la función de transferencia de la salida sobre la entrada en este caso viene siendo entonces 2 dividido 16 por 10 a la menos 6 S más 1.
Hemos dicho que mientras tengamos la posibilidad de que el coeficiente sea uno, pues lo podemos hacer. Entonces, factorizando, esto queda S más uno dividido 16 por 10 a la menos 6. Y aquí arriba tenemos entonces 2. Entonces, finalmente, esa función de transferencia queda de la siguiente manera. Tenemos 125.000 y esto va a estar dividido en S más, entonces, S más 62.500. ¿Listo? Esa es la función de transferencia con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, hagamos rápidamente un análisis de lo que hemos venido hablando. El sistema originalmente tiene una constante de tiempo que está en un valor de 16 microsegundos. Originalmente hablando, pasa eso. Así que, en este sentido, si hablamos de un tiempo de establecimiento con un criterio del 1%, esto va a ser para nosotros 5 multiplicado por la constante de tiempo de 16 microsegundos, aproximadamente nos va a dar entonces 80 microsegundos, ¿sí? O sea que lo que vamos a encontrar cuando el sistema se someta a, a una entrada de escalón, entonces va a ser que aproximadamente en 80 microsegundos ya debe estabilizarse, lo que uno espera. Entonces, vamos a hablar de los parámetros del controlador, ¿sí? Vamos a establecer, por ejemplo, un análisis lo más rápido que nos dé la posibilidad entonces de mirar qué es lo que nosotros podemos llegar a hacer en un momento dado. Vamos a asumir, este es un sistema electrónico cuya respuesta es muy rápida, ¿sí? Es muy rápida, ahí la podemos ver nosotros. Entonces, vamos a asumir que lo que nosotros esperamos es tal vez tener la posibilidad de que el sistema se pueda estabilizar un poco más rápido. Y asumamos que es el 50% del valor inicial o el valor original del sistema, de la planta que se tiene. O sea que lo que se desea en este caso viene siendo alrededor de 40 microsegundos. Muy ambicioso, pero vamos a mirar qué puede suceder en ese momento. Entonces, según eso, ¿qué quiere decir? Que la constante de tiempo deseada pues viene siendo, o mejor dicho, venga, yo lo muestro aquí es diferente. Lo que estamos diciendo es que nuestro tiempo de establecimiento deseado, que vienen siendo 5 constantes de tiempo, pues en este caso es 40 microsegundos. Entonces, cuando yo voy a despejar, esa constante de tiempo deseada, pues van a ser los 40 microsegundos, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre 5. O sea que palabras más, palabras menos, estamos estableciendo nosotros que van a ser alrededor de 8 microsegundos la constante de tiempo. Tiene sentido porque en el sistema original la constante de tiempo está por alrededor de 16 microsegundos. Entonces, si estamos hablando de 50%, pues la constante de tiempo también se reduce en esa cantidad, o sea que llega a los 8 microsegundos en este caso, como se puede presentar aquí. Así que, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, lo interesante de esto es que con eso podemos trabajar. Entonces, vamos a decir que yo tengo mi sistema de primer orden, la forma general de él. Aquí tengo la constante de tiempo SA más uno. Entonces, esto va a ser reemplazado por 8 por 10 a la menos 6 S más uno, que es lo que se está deseando. Y entonces, con base en eso,
tengo aquí 8 por 10 a la menos 6 S más 1 dividido 8 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces aquí tengo mi ganancia. Así que la ecuación característica quedará de la siguiente forma más o menos. Yo voy a hacer aquí la operación 1 dividido 8 por 10 a la menos 6. Tengo aquí 125.000 K y entonces aquí abajo tengo S más 1 dividido, bueno, en este caso viene siendo lo mismo, 125.000. ¿Qué significa eso? Que mi ecuación característica deseada es de alrededor S más 125.000. Vamos a trabajar con esa. Se supone que esa dinámica es la que me va a garantizar que al final, cuando el sistema se le implemente el control y se someta pues a las diferentes entradas o diferentes escalones, tenga ese tiempo de establecimiento que se busca. Aproximadamente va a pasar eso. Entonces, en ese método que hemos trabajado de igualación, entonces yo tengo aquí mi entrada R, voy a tener aquí mi sumador o comparador mejor, o punto de suma, y vamos a trabajar con una acción de control proporcional integral. Entonces tengo aquí K sub P más un 1 sobre T sub I por S. Y recuerden que tengo que tener en cuenta la planta original, ¿sí? La original, la que ya se había modelado, o sea, 125.000 sobre S más 62.500. Lo que tenemos aquí. Y entonces se establece la salida y eso es lo que nosotros queremos implementar en esa parte B. Finalmente de eso es que se trata el tema. Entonces ya saben ustedes que tenemos que encontrar la función de transferencia principal de ese sistema, ¿cierto? Entonces la G de nuestro sistema va quedando de la siguiente forma. Yo tengo por aquí K sub P, que va a multiplicar a T sub I S más 1 dividido T sub I S, que multiplica a 125.000 sobre S más 62.500. Entonces, la G de mi sistema nos va a quedar así. 125.000 multiplicado por K sub P multiplicado por tiempo de integración por S más 1 que va a dividir a tiempo de integración por S más 62.500. Y la H, entonces en este caso va a ser igual a 1. Ok, ahí tenemos que es una realimentación unitaria. Ok, entonces nos disponemos a buscar la función de transferencia principal, teniendo en cuenta que la forma general me dice que esto es G dividido 1 más G por H, pero como H es igual a 1, finalmente queda G dividido 1 más G para una realimentación negativa. Entonces nos disponemos a reemplazar esto. Y entonces aquí arriba tengo 125.000 por K sub P por tiempo de integración S más 1 y dividimos T y S, que sub y S, que va a multiplicar a S más 62.500 y aquí tenemos 1 más 125.000 K sub P T sub y S más 1 que va a dividir
a T sub i S por S más 62.500. Al hacer esas operaciones, entonces esta salida sobre entrada para nuestro sistema va a quedar establecida de la siguiente forma. En el denominador tenemos T sub i S por S más 62.500 más 125.000 K sub P, que va a multiplicar a T sub i S más 1. ¿Ya? Y arriba tenemos entonces 125.000 K sub P, que multiplica a T sub i S más 1. Eso es lo que finalmente nosotros tenemos allí. Entonces, revisando este rol, la salida sobre la entrada va a quedarnos así. Hacemos todos los productos distribuyendo esto para luego ver qué podemos organizar. Entonces tengo T sub i S al cuadrado más 62.500 por T sub i S más 125.000 K sub P, que multiplica a T sub i S más 125.000 K sub P por 1. O sea, que queda ahí. O sea, revisemos T sub i S al cuadrado más 62.500 T sub i S más 125.000 K sub P por T sub i S más 125.000 por K sub P. Y arriba lo dejamos quieto, que sigue 125.000 K sub P por T sub i S más 1. Ok. Entonces, organizamos. Entonces, la salida sobre la entrada queda así. Entonces tengo T sub i S al cuadrado más, entonces, por ejemplo, esto puede ser, aquí hablo corchetes, entonces 62.500 más 125.000 por K sub P, que multiplica a T sub i por S, más 125.000 por K sub P. ¿Ok? Y arriba entonces tengo 125.000 K sub P por T sub i S más 1. Bueno, muy bien. Entonces, como ya terminamos allí, tenemos la función de transferencia, la idea es lograr hacer la transformación que se pueda realizar. Entonces, por lo tanto, voy a factorizar este tiempo de integración para que esto quede finalmente así. S al cuadrado más 62.500 más 125.000 K sub P, todo esto multiplicado por S, más 125.000 K sub P dividido el tiempo de integración. ¿Ok? Y entonces, inicialmente tengo esto, 125.000 K sub P por T sub i S más 1. Así que esta función de transferencia para nosotros establecer identificar nuestra ecuación característica, pues finalmente va a quedar así. Salida sobre entrada va a ser entonces 125.000 por K sub P dividido el tiempo de integración por T sub i S más 1. Todo esto dividido S al cuadrado más 62.500 más 125.000 K sub P, todo esto por S. Revisemos aquí bien esto que se vea como es. Más 125.000 K sub P dividido el tiempo de integración. Esta es la función de transferencia, digamos que podríamos denominar
la función de transferencia en este caso definitiva. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta que esta función de transferencia que se observa aquí es cuando ya se aplica la acción de control, que en este caso es un PI, y lo que toca o lo que corresponde ahora es poder identificar pues los controladores, o sea, en este caso pues los parámetros del controlador. Se tiene una ecuación característica deseada que encontramos que nos da un polinomio de grado uno, ¿sí? Que es S más 125.000. Entonces tengo S más 125.000. Y la ecuación característica de mi sistema con la acción de control quedó como S al cuadrado más 62.500 más 125.000 K sub P multiplicado por S más 125.000 K sub P dividido el tiempo de integración. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos nosotros en este caso. Hemos dicho que se busca tomar la ecuación característica, compararla con la ecuación característica deseada. Pero allí al mirar, pues tengo un polinomio de grado uno, tengo un polinomio de grado 2, el otro. Entonces, pues no van a ser comparables. Por lo tanto, aquí necesitamos que nuestra ecuación característica deseada tenga un grado 2. Entonces, como se hablaba previamente o en su momento, pues cuando nos vamos a ubicar aquí en el plano complejo, ese polo de la ecuación característica deseada, que es uno, vamos a asumir que lo tenemos aquí. O sea, aquí tenemos nosotros menos 125.000. Y sabemos que es posible considerar un segundo polo, pero que esté alejado 10 veces del polo que es el principal. En este caso solamente hay uno, pero siempre miramos el que está más cerca al origen. Pero reitero, en este caso solamente es uno, que es menos 125.000. Entonces, si yo multiplico por 10, asumamos que me queda allí, entonces estaríamos hablando de un polo ubicado en 1.000.000 o menos 1.250.000. ¿Sí? ¿Qué quiere esto decir? Que para tener la ecuación característica de sea de grado 2, agregué un nuevo polo. S más 1.250.000 multiplicado por S más 125.000, que es, digamos, el original o el inicial dentro de lo que es la ecuación característica deseada. Entonces nosotros distribuimos, ¿sí? Vamos a revisar entonces cómo nos queda esto. Y al final está el producto de 1.250.000 por 125.000. Entonces, eso lo podemos dejar como 156,25 por 10 a la 9. ¿Ya? Así que esta ecuación característica deseada va a ser S al cuadrado. Entonces tengo, por ejemplo, 125.000 más 1.250.000. Entonces tengo finalmente 1.375.000 por S más 156,25
por 10 a la 9. ¿Ya? Eso es lo que se tiene allí. Entonces, ya tenemos en ambos polinomios grado 2. Entonces tenemos s al cuadrado más 62.500 más 125.000 por k sub p multiplicado por s más 125.000 k sub p sobre el tiempo de integración igual a la ecuación característica deseada. S al cuadrado más 1.375.000 s más 156,25 por 10 a la 9. ¿Listo? Entonces, veamos. Esto es comparable con esto, por lo menos aquí ya se está cumpliendo, ya hay similitud, ¿sí? Esta parte de aquí, vamos a compararla con esta otra parte. Y digamos que esta parte de aquí, vamos a compararla nosotros con esta parte de acá. ¿Ok? Y ahí miraremos los valores que tendremos para los parámetros de la acción de control propuesta. Entonces, se observa que tenemos 62.500 más 125.000 por K sub P. Lo voy a comparar o igualar con 1.375.000. Eso me debe permitir encontrar el valor de K sub P. Entonces, K sub P va a ser igual 1.375.000. Le quitamos 62.500 y ese resultado lo vamos a dividir en 125.000, ¿cierto? Entonces, K sub P va a ser igual. Vamos a mirar cuánto nos da esto. Esto da un valor de 10.5. 10.5. Muy bien. Tengo aquí 10.5. Y ahora 125.000 por K sub P. Permítame aquí que eso demuestre bien. K sub P dividido el tiempo de integración. Vamos a compararlo, igualarlo con 156,25 por 10 a la 9. Entonces, lo que tengo que encontrar es el tiempo de integración. Entonces, despejando el tiempo de integración, vamos a decir que esto es 125.000. 125.000 multiplicado por K sub P, que es 10.5. Y eso lo vamos a dividir en 156,25.
25 por 10 a la 3. ¿Ok? Entonces, este tiempo de integración, vamos a ver cuánto da. Por 10 a la 3, no, por 10 a la 3 no, es por 10 a la 9. Ojo que aquí hay un error. Esto es aquí por 10 a la 9. ¿Listo? Eso es, sí, porque si lo dejamos así, ahí sí ya corremos riesgos innecesarios. Entonces, esto es 125.000 por 10,5 y ese resultado lo dividimos en 156,25 por 10 a la 9. Entonces, eso nos da, por ejemplo, podemos decir que es 8,4 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Ya? Ahí está, 8,4 por 10 a la menos 6 segundos. Bueno, entonces, con base en ello, ya tenemos lo necesario para poder mirar la parte desde el punto de vista de control. Entonces, mire lo siguiente. Estamos trabajando con una acción PI, que es K sub P, que va a multiplicar a 1 más 1 dividido tiempo de integración por S. Entonces, esto puede quedar como K sub P más K sub P sobre tiempo de integración por S, y esto puede ser K sub P más K sub I sobre S. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, eh, cuando nosotros en MATLAB queramos simular esto y nos pida el valor de P, el P viene siendo el mismo K sub P, que ya dijimos que da 10,5. Y el I, hay que tener en cuenta que es el mismo K sub I, pero que en este caso es K sub P sobre el tiempo de integración. Entonces, 10,5 dividido 8,4 por 10 a la menos 6 nos entrega lo siguiente. Entonces, 10,5 dividido 8,4 por 10 a la menos 6. Eso da 1.250.000. ¿Listo? Bueno, entonces revisemos aquí en MATLAB a ver qué ocurre. Vamos a abrir el Simulink de MATLAB. Aquí nos va a tomar un tiempito, pero pues le vamos a dar espacio a que nos pueda ayudar para revisar la respuesta. Mientras abrimos el espacio de trabajo, entonces en las plataformas o en la plataforma donde tenemos el curso, allí está el enlace para mirar cómo poder tener el MATLAB licenciado, aprovechando pues la condición de estudiante regular que cada uno de ustedes tiene. Es un video corto que les explica el procedimiento para que por favor lo abran. Ahí se los compartí. Entonces, eso solamente es proceder, ¿ya? Y mientras usted sea un estudiante regulado o regular, mientras esté matriculado, tiene acceso a la licencia de esta herramienta de trabajo que estamos utilizando aquí.
Bueno, sí debía haber abierto previamente el espacio de trabajo, pero no caí en cuenta, solamente abrí el MATLAB, pero olvidé hacer esto que estamos viendo en este momento. Pero bueno, no importa, ya casi lo va a abrir. De acuerdo a las características de la máquina, características técnicas, se les va a demorar más, menos. Y lo importante es que mientras lo estén abriendo y él esté cargando, entonces no saturarlo con movimientos innecesarios o queriéndolo forzar. Hay que dejar que él abra, que si la parte de hardware lo permite, él va a abrir. ¿Listo? Aquí estoy abriendo la librería, que es la última parte antes de empezar entonces a diagramar esto. A ver cómo ocurre acá. Así que ya casi. Bueno, ya nos abrió, entonces ahora sí podemos trabajar. Bueno, muy bien. Entonces, vamos de una vez a lo que requerimos. Entonces, tenemos el bloque de la función de transferencia. Aquí está. Vamos a tener en cuenta pues la entrada del sistema, ¿cierto? Esta entrada pues va a ser una entrada de escalón. Esto lo encontramos aquí en el menú Sources, Fuentes. Aquí está el escalón. Necesitamos el punto de suma. Entonces venimos aquí donde dice Math Operation o operaciones matemáticas. Y entonces buscamos el punto de suma que está aquí. Siempre por defecto aparece más más. Es recomendable ampliarlo un poquito, que se vea más grande, ¿cierto? Digamos así. Entonces, aquí está, aquí está. Como necesito una realimentación negativa, entonces quito un más, escribo un menos, ahí está. Y entonces después del punto de suma, pues tiene que ir el controlador, ¿cierto? Y ese controlador lo encontramos aquí en continuos. Y entonces en este continuos tenemos aquí el PID controller, ¿ok? Entonces es lo que tenemos acá. Y bueno, y entonces vamos a conectar de una vez la salida. Esta la encontramos en algo que se llama Sims, Scope. Y entonces aquí está. ¿Listo? Entonces lo que podemos hacer es sencillamente empezar a unir los diferentes bloques. Vamos a unirlos. Nos paramos ahí en el extremo de cada bloque y ahí aparece la indicación para poder hacer ese proceso. Y listo. Entonces ahí quedaron unidos. Bueno. La planta nuestra, como ya sabemos, es 62.500 arriba. Permíteme, verificamos. Sí. Ah, no, 125.000 arriba. 125.000 arriba. Es doble clic aquí en el bloque de controlar de la función, del bloque pues de función. Es 125.000 y abajo tenemos entonces 62.500. Vamos a aplicar y ya. Ahora, la entrada de escalón por defecto en el step time, que es el tiempo a partir de donde se presenta el escalón, por defecto siempre está un 1, que es un segundo. Entonces, tengámoslo en cero.
Iniciemos desde el origen y empecemos a trabajar en principio con un escalón unitario, ¿sí? Entonces, ¿qué hace falta? Entrar aquí al bloque de controlador, seleccionar un controlador PI, no PID, sino PI, y entonces dar los parámetros, los valores que se obtuvieron. Para el P, 10.5 y para la acción integral, 1.250.000. Decimos OK, ahí está. Y hace falta ahora algo que es importante. Nosotros tenemos que el sistema, según vimos al inicio, entonces está facultado para, en principio, dar una respuesta en un tiempo cercano a los 80 microsegundos. Sea que sea la mitad con la acción de control, ¿cierto? Pero estamos en microsegundos y si miramos con tiempo, entonces, o sea, con tiempo no, con el debido cuidado, aquí ahí dice un tiempo de parada de 10 segundos, que es normalmente grande para lo que, es mucho tiempo para lo que se desea entonces tener como respuesta. ¿Por qué razón? Porque mm, tal vez en ese tiempo no alcanzamos a ver bien cómo responde. De todas maneras, veámoslo para que quede la claridad de lo que quiero dar a entender. Aquí lo ponemos a simular. Hemos hecho presión allí donde dice run. Entonces, aquí está en ese proceso de simulación. Aquí muestra ya cerca del 50%. Vamos a ver qué ocurre. Va ya por encima del 70, ya llegó el 80, va a llegar al 90. Entonces ha terminado y entonces hacemos clic en Scope y la curva no me dice nada, ¿cierto? Eso es a lo que yo me refería previamente. Terminó en 10 segundos, pero el sistema es tan rápido que es mucho tiempo para ver una respuesta. Entonces, si estamos hablando alrededor de 80 microsegundos en el original, bajemos este tiempo de parada a ver en 90 microsegundos, a ver qué pasa. Entonces yo escribo 90 menos 6. Ese 90 menos 6 que se escribe allí es equivalente a 90 por 10 a la menos 6 segundos. Entonces volvemos a correr la simulación. En esta ocasión fue mucho más rápido. Y entonces, miren ahí que ya se puede ver. Estamos en 90 micros, se ve que la respuesta es muy rápida, o sea que voy a bajar el tiempo de respuesta a 40, no a 90, sino a 40, ¿sí? Entonces, volvamos a simular y ahí está, entonces se puede ir un poco más rápido. Bueno, la conclusión es que en efecto, pues incluso la respuesta es mucho más rápido, se estabiliza más rápido de lo pensado, está aparentemente trabajando muy bien. Entonces, lo que viene a continuación es ver cómo responde cuando no tiene el control, que eso no se ha visto, ¿cierto? Entonces, copio y pego, no, aquí no hizo lo que me pego otra cosa que este es a lo que hacemos referencia en función al enlace que ustedes tienen en plataforma para poder ver el video para el tema de MATLAB, que ya se lo había enviado previamente. Vengo a ver aquí, a ver, ahora sí. Entonces, voy a quitar lo que sobra. ¿Qué sobra? Pues yo solamente quiero ver cómo responde en lazo abierto el sistema.
No necesito ni controlador ni punto de suma, solamente la mera entrada y la función de transferencia original. Entonces, voy a subir el tiempo a 90 como estaba previamente y vamos a mirar en la suavidad lo que pasa. Sí, y sacamos nuestras propias conclusiones. Tener en cuenta que el sistema le está entrando en este momento un uno. Y observen ustedes que él tiende a estabilizarse en 2. Es estable el sistema, sí. Sí. El sistema es estable y se sabía de un primer momento. Pero se está estabilizando en 2 y observen que apenas más o menos en los 80 micros, donde aquí está la flecha, si la logran ver, se ve que en efecto está alrededor del 1% para llegar a ese valor final. O sea que mm, sí es cierto. Ahora, si nosotros ampliamos un poco más el tiempo de respuesta, pues ya vémoslo a 100, entonces puede ser la ocasión para tal efecto. Ahí se ve, ¿no? Entonces, miren ustedes esta parte. Y entonces el sistema es estable. Lo que pasa es que él sí va a tener error porque observen que la entrada es un uno, la salida se está estabilizando en 2 como valor final. Si eso no se ve claro, pues sencillamente podemos hacer uso de las herramientas que entrega MATLAB para tal efecto. Entonces, por lo menos aquí hay unos display que nosotros podemos utilizar y entonces con base en eso tener la claridad del caso, ¿no? Entonces, voy a colocar un display aquí a la entrada, o sea, justo después de la entrada, la salida. Entonces, ¿qué hace este display? Que usted simula y él le muestra en qué valor queda. De pronto no tiene necesidad de ver la respuesta en el scope, pero ahí usted ve, o sea, le está entrando, o sea, hay un uno y el sistema finalmente tiene como salida 1.996. ¿Ya? Podemos hacer lo mismo en el sistema que ya tiene la realimentación. Entonces tenemos un scope, perdón, un display justo a la salida de mi punto de mi entrada, en este caso. Voy a tener otro display aquí donde normalmente vemos nosotros la señal de error, ¿sí? Y voy a tener un display justo acá en la salida, ¿ok? Y algunos muchas veces anotan, bueno, anotan, no, ubican un display justo aquí en la salida de la acción de control con el ánimo de mirar el esfuerzo de control que el sistema está realizando. Entonces miremos, ¿no? Entonces miren ustedes, justo acá se ve que está entrando un escalón. Observen que el error es muy pequeño, o sea, está marcando un error de menos 2,724 por 10 a la menos 7, que aproximadamente es un cero. A la salida del controlador está marcando un valor de 0,5 y entonces la salida ya está en uno, o sea, sigue lo que le marcamos a la entrada, lo está siguiendo a la salida. Entonces, pues por lo menos lo que uno concluye es que con los parámetros el sistema está trabajando como se espera. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si no estoy de acuerdo con los parámetros de la acción de control? Que eso puede ocurrir. Entonces, aquí es donde, con la explicación que voy a dar a continuación, es lo que yo he dicho que por lo menos para el caso B, en parte número uno, o primer punto, para la primera parte que tiene que ver con el control de velocidad para el motor de DC, aprovechando que ustedes tienen el modelo, entonces lo que ustedes hacen es este tipo de implementación y entonces MATLAB les colabora en ofrecerles unos parámetros para que el sistema responda bien. Eso es lo que yo hablaba en su momento del el segundo método para poder buscar los parámetros de una acción de control, los valores. El primer método es el de igualación que hemos trabajado, que he explicado aquí en lo que va de esta conferencia. Y el segundo método es utilizando a MATLAB como herramienta para ello.
pero para poder quemarla, para quemarla me sirva, yo tengo que tener previamente un modelo, como lo estamos mostrando acá. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Parte de esto que estoy indicando aquí, ya ustedes lo ven en la conferencia anterior que les he pedido que observen. Entonces, yo hago doble clic aquí en el bloque de controlador, ¿sí? Entonces me abre esta ventana donde ya la habíamos visto previamente, donde se tiene entonces la posibilidad de eh, seleccionar el controlador a utilizar. Observen que en el controlador a utilizar él tiene PID, tiene PI, PD, PI e I. Y eso va en concordancia con lo que hablamos de las acciones de control que podemos tener. Mire que nunca está la D sola, la derivativa sola no está, ¿ok? Entonces, aquí en la parte inferior derecha hay algo que dice Tune. Usted hace clic allí en Tune, ¿sí? Entonces, te espera, entonces usted mira lo que le va presentando aquí, ¿sí? Entonces ya le va a presentar, aquí ya le abre la ventana, ahí la estamos viendo, y esperamos que cargue. Entonces, ¿qué es lo que hace MATLAB por nosotros? Miren, la línea discontinua viene siendo la respuesta del controlador con los parámetros que nosotros le hemos expuesto. Y la línea sólida es la propuesta de MATLAB para que tal vez el controlador pueda dar un rendimiento mayor. En la línea discontinua uno puede concluir que el sistema es muy exigido, ¿cierto? Y eso es lo que uno tiene que mirar qué ocurre al implementar. Por eso yo hablaba ahora de un esfuerzo de control. Y la segunda, pues por lo menos también se logra el propósito. Él se está estabilizando alrededor de, bueno, tal vez no en el tiempo que se expresó, que ese es otro aspecto que también hay que revisar, pero finalmente es una propuesta de MATLAB, porque tengan en cuenta que aquí hay algo que es relevante tener en consideración. Con la línea discontinua es con nuestra ecuación característica deseada, que busca una respuesta más rápida del sistema. Pero con la línea sólida, a él no le está interesando esa respuesta porque de hecho yo no se lo he indicado, es una sugerencia que hace MATLAB, pero puede ser que se esté estabilizando casi que en el mismo tiempo del sistema original cuando lo miramos en lazo abierto, pero la salvedad es que en ese momento el sistema tiene error, pero aquí no va a tener error. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte superior podemos ver los parámetros del controlador propuesto. Y entonces él dice que el proporcional puede ser de, por ejemplo, 0,5212 y en el integral puede ser alrededor de 97.762,9014. Entonces se ve que en efecto es diferente. Lo cerramos. Entonces, si yo quiero adoptar la sugerencia de MATLAB, entonces por aquí dice en la parte superior derecha, de arriba, derecha casi, o en el extremo, que entonces actualicemos esos bloques, ¿cierto? O sea, que tomemos la respuesta de él. Entonces, digamos que ahí ya la tomó, ¿sí? Después de que yo hago clic allí, entonces uno observa que ya la toma, ¿ya? Es eso. Entonces, es esta parte y aquí está, pues, ya. Entonces, si usted lo quiere, se lo puede cerrar en ese momento. Entonces, miren aquí que en efecto el proporcional ya tiene el dato nuevo.
el integral también. Entonces usted le dice OK y entonces usted vuelve y simula y entonces vemos por lo menos la respuesta y mire que ya cambió, ¿sí? Pero corrigió el error. Entonces eso es algo que ya uno entra entonces a mirar qué puede ser lo conveniente. Bueno, entonces para finalizar, algo que ya se ha explicado es esto que vemos aquí para la implementación continua, que esta es la implementación que se pide para la segunda parte. Voy a copiarme lo que realmente se requiere, ¿sí? Vamos a mirar esta parte de aquí y vamos a utilizarla acá. Y con eso vamos dando por terminado esta parte. Bueno, entonces eh, vamos a armar nosotros la bucla típica y esto es prácticamente como hacer ya con mi explicación, hacer la parte inicial de la de todo el análisis previo pues que hay, que se debe hacer. Entonces, como se ha dicho que vamos a trabajar con una acción PI, entonces lo que hay que tener en cuenta es que esta parte de aquí es la acción P y esta parte de aquí es la acción I. Entonces, este primer circuito que está acá, este circuito es el que representa ese punto de suma, ¿sí? Ese circuito es un restador. Todas las resistencias que lo conforman deben tener el mismo valor para que me tome la entrada, lo que está en la entrada no inversora, y lo reste con lo que está en la entrada inversora. ¿Listo? Entonces, todas las resistencias tienen que tener el mismo valor. Hay que tener presente eso. Luego viene entonces lo que va a ser nuestro controlador. Entonces, voy a ubicarlo aquí con los valores que aparecen de las resistencias que están ahí en el original. O sea que esta viene siendo para nosotros resistencia 21, ¿sí? Aquí está el amplificador operacional. Tenemos la resistencia 22. Por aquí aparece a la salida la resistencia 28 y esa es la acción proporcional. Ahora vamos a buscar los valores de esas resistencias. Y entonces aquí voy a representar entonces lo que lo que es la acción integral para nosotros. La acción integral entonces viene por aquí. Tengo aquí R17
Vengo por aquí. Este es el condensador 6 y esta es la resistencia 26. Esa parte de integral se ve una resistencia 18 en paralelo con el condensador 6. Esa es una resistencia que se coloca solamente si es necesario estabilizar el comportamiento de la parte integral. Y eso responde a unos valores, es decir, para ubicar el valor se tiene que tener en cuenta algunas consideraciones para que no altere el normal funcionamiento de la parte integral del sistema. Entonces hay que tener presente eso. Uno en principio puede tomar esa acción de control, aparte mirar si está realmente integrando o no. Se puede ensayar muy fácil con señales a la entrada y ahí nos damos cuenta si opera bien o no. Y antes ya, y luego ya se integra con el resto del circuito. Entonces el controlador va a terminar aquí con esta otra parte que esto que estoy haciendo acá representa la configuración de un sumador inversor. O sea que, o sea que finalmente lo que se tiene es un sumador inversor con dos canales. Un canal es la acción proporcional y el otro canal es la acción integral. Entonces, es esto, ¿no? Es esto lo que se tiene allí. Y hace falta, desde luego, entonces la planta, que es la que ya vamos a mirar entonces a continuación. Entonces, esta planta está aquí. Vamos a unirla con esta parte, más o menos así, pero vamos a ampliar acá. Es correcto, yo creo que ahí puede quedar, ¿cierto? Más o menos por ahí. Perfecto. Entonces ahí se puede ver un poco, más o menos, exactamente por ahí. Te lo voy a bajar un poquito acá. Entonces ahí está, ahí nos falta la realimentación, pero entonces vamos a anotar lo que ya se tiene. Digamos pues que aquí esto se conecta. Listo, ahí está. Entonces, observemos con otros colores que resalten. Entonces, en su momento dijimos pues que la resistencia uno tiene un valor de 10 kiloohmios, la resistencia 2 10 kiloohmios, la resistencia R 1,6K aproximadamente y este condensador 0,01 microfaradios. Las resistencias del restador, entonces dejémoslas cada una de un valor de 10K. 10K, 10K, 10K y 10K. Entonces, nos hace falta encontrar las resistencias pues, el controlador, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con los valores que encontramos nosotros en nuestro método de igualación. Vamos a trabajar con esos valores. Entonces, recordemos, ¿no? El caso P es 10,5 y el tiempo de integración era de
8,4 por 10 a la menos 6. 8,4 por 10 a la menos 6 segundos. Muy bien. Bueno, entonces, miren, a ver, aquí hay que tener en cuenta algo. Esto que voy a presentar aquí con líneas discontinuas viene siendo la parte del proporcional, ¿sí? Todo esto aquí es la parte del proporcional. Y lo voy a cambiar aquí de color como para que quede la claridad de lo que es lo que tiene que ver con la acción integral. ¿Listo? Entonces lo que vamos a ver es cómo integrar eso desde el punto de vista del funcionamiento. Bueno, vamos con la proporcional. Entonces la proporcional va a pasar lo siguiente aquí. La acción proporcional equivalente a la ganancia proporcional K sub P la sacamos como R22 sobre R21 por R29 sobre R28. Finalmente son dos operacionales que están en configuración inversor y el primer operacional tiene la relación para su ganancia R22 sobre R21 que va a tener signo negativo, es inversor. Y el segundo operacional R29 sobre R28 también va a tener signo negativo porque es otro inversor, que finalmente es un sumador inversor por lo que, como se dijo previamente, tiene los dos canales. Para esta parte del controlador, la acción proporcional nos da a nosotros, es decir, para esa parte del controlador, la proporcional la sacamos con la relación R22 sobre R21. La otra, ¿qué hace? La otra la vamos a dejar con una ganancia uno o menos uno para eliminar el signo negativo, solamente para eso. Entonces, en conclusión, R29 va a ser igual en valor a R28 y realmente la proporcional la vamos a sacar con R22 sobre R21. ¿Sí? El detalle es que los valores de R28 y R29 lo dejamos para más adelante porque ahí se ve que R29 entra también para la otra parte, o sea, para la acción integral. Entonces ahí seguramente saldrá un dato o un valor concreto. Entonces, ¿qué ocurre en esta parte? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos que R22 dividido R21 va a ser igual a 10,5. Entonces, R22 va a ser igual a 10,5 veces el valor de la resistencia 21. Entonces, asignemos un valor a la resistencia 21. Digamos que la resistencia 21 sea 1 kilo ohm. Entonces, si la resistencia 21 tiene un valor de 1 K, quiere esto decir que la resistencia 22 tiene que ser una resistencia de 10,5 kiloohmios, que es lo mismo que hablar de 10.500 ohmios, ¿ya? Como ese valor no es comercial,
no es un valor comercial, corresponde ajustarlo pues con la ayuda de una resistencia variable mediante el uso de un trimmer o un reóstato, como ya lo he explicado previamente. Así que en este caso en particular, vamos a decir que la resistencia 21 va a ser de 1 kilo ohms y que la resistencia 22 viene siendo de 10,5 kilo ohms. Bueno, vamos a mirar la parte de la integración, ¿sí? Entonces, esta integración tiene lo siguiente para nosotros. Eh, Sucede que es equivalente a R29 sobre R28 por 1 sobre R17 multiplicado por C6. Así es como se saca. Entonces, entendamos eso. Cuando nosotros estamos en pro del- de implementar el PI, nosotros decimos que esto es K sub P que multiplica a 1 más 1 sobre el tiempo de integración por S, lo cual es K sub P más K sub P dividido el tiempo de integración por S. Entonces, ojo con lo que viene aquí. Esta parte que estoy señalando ya se hizo, que fue es con el que acabamos de analizar, porque esa es el P representado con las resistencias R22 y R21. ¿Listo? Y esta otra, que voy a cambiar de hecho aquí el color para diferenciar, esta otra viene siendo la acción integral. Viene siendo la acción integral. ¿Listo? Donde esa acción integral, entonces, pues ahí se ve claramente que es, digamos, la relación que tiene K sub P sobre el tiempo de integración, ¿ya? K sub P sobre el tiempo de integración. Es lo que tenemos nosotros ahí. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué ocurre? Que finalmente, por eso hablábamos, o ahora yo decía que había que esperar pues el tema con la resistencia 29 porque necesitamos realmente de que todo esto aporte para encontrar K sub P sobre TI. En otras palabras, este K sub P lo vamos a manejar con la relación R29 sobre R28. Y como esto es 1 sobre T sub I, porque ojo, yo puedo decir K sub P sobre TI o K sub P por 1 sobre el tiempo de integración. O sea que nuestro tiempo de integración está dado por R17 por C6. Eso es. Entonces, basémonos en la experiencia ya realizada para encontrar el valor de la R29 y R28 porque podemos considerar lo que sucedió para R21 y R22. ¿Qué significa esto? Que pues R29 sobre R28 van a ser igual a 10,5 porque es el valor de K sub P. Entonces, la resistencia 29 va a ser igual a 10,5 multiplicado por la resistencia 28. O sea que podemos decir que la resistencia 28 sea igual a 1 kilo ohms
y la resistencia 29, ¿sí? La resistencia 29 sea igual a 10,5 kiloohms. Ahí está. Entonces, entonces R28 un K, R28 entonces según esto, entonces mire lo siguiente, R28, no estoy mirando mal, era, o que no era R28, era, mire que aquí hubo un error, es R29 sobre R26, o con eso, corrijamos rápidamente, o sea, porque esta parte tiene que ser la que tiene que ver con la acción integral y la R28. Como ya se había indicado, veamos nuevamente, la R28 era una resistencia que va en la parte proporcional. Ya se había de hecho, ¿cierto? Expuesto aquí. Entonces, para la parte integral es R29 sobre R26. Entonces, vamos a corregirlo rápidamente. R29 sobre R26. Es aquí R26 y entonces es R29 igual 10,5 por R26. Y entonces R26 va a tomar el valor de un K y R29 va a ser 10,5 K. Ahora sí. Entonces, tenemos lo siguiente. R26 un K, R29 10,5 K. Entonces tengo aquí un kilo ohmio y R29 10,5 kilo ohmios. O sea que, como ya se había dicho que R29 debe ser igual a R28 para la parte de arriba de la acción proporcional, R28 pues toma el valor de 10,5 K. Reitero, ese valor pues se tiene que sacar con ayuda de resistencias variables, no hay de otra, pero se puede hacer. Entonces, ¿qué nos falta? Nos hace falta establecer el valor de R17 y C6. Entonces, como ya se dijo, R17 multiplicado por el condensador 6 es el tiempo de integración que en este caso, entre las operaciones que habíamos realizado, ese tiempo de integración es 8,4 por 10 a la menos 6 segundos. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca es mirar un valor comercial del condensador 6 para el condensador 6 y despejar el valor de la resistencia 17. O sea que esto va a ser así. 8,4 por 10 a la menos 6 segundos que divide al condensador 6. ¿Sí? Ujú. 8,4 dividido el condensador 6. Ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si el condensador 6 es de 0,01 micros? Entonces vamos a manejar 8,4 por 10 a la menos 6 dividido 0. Por 10 a la menos 6 o 0,1 microfaradios. Pues esto va a ser así, 8,4 dividido 0,01. Tendríamos una resistencia de alrededor 840 ohmios, que es viable tenerla a partir de una resistencia variable. Se podría. Entonces dejémoslo así. Dejemos que el condensador 1, perdón, condensador 6
sea entonces de 0,01 microfaradios y dejemos que la resistencia 17 sea de alrededor 840 ohmios. ¿Sí? C6. Entonces tenemos aquí eh, 0,01 microfaradios y aquí 840 ohmios. ¿Listo? ¿Qué hace falta? Bueno, hace falta que esto aquí esté realimentado, ¿no? Entonces, la realimentación tiene que entrar por aquí. Entonces, viene aquí. Entonces, esto viene aquí así. Esta es la salida y viene justo aquí. Listo, miren. Ahí vamos viendo. Entonces, eso se realimenta y con otro color. mm, Puede ser este color de aquí. Entonces la entrada, el escalón de entrada lo vamos a marcar justo aquí. Entonces los escalones vienen justo aquí, de esta forma. De esa manera, así. Permítame, yo mejoro la forma del escalón porque alguien puede tomarlo de otra manera que no sea. Eso es. Entonces ahí está la implementación de esa parte, sí. Es eso lo que hay que hacer y hacer todas las pruebas de rigor y demás. Y ahí ya queda pues explicado, ya hicimos la simulación y ya miramos todo lo referente a la parte de MATLAB y que aplica también para la primera parte. Entonces dice, en los sistemas a implementar se solicita el análisis respectivo para la obtención de la función de transferencia, el análisis respectivo para la obtención de los parámetros del controlador a implementar, el diseño de los circuitos a implementar con la respectiva acción de control, indicar la referencia de los circuitos integrados a utilizar, el valor de las resistencias, condensadores y demás elementos que se consideren para la implementación. En su informe considere la simulación del trabajo realizado para poder comparar con lo obtenido en la implementación. Entonces, todo lo que se está solicitando es lo que yo acabo de explicar. ¿Sí? Es todo eso. Entonces, el propósito es que eso se realice y que ustedes puedan entregar el reporte y eso les va a ayudar en gran manera para lo que les hace falta para su proyecto final. Ya si hay inquietudes y demás, pues obviamente estaré atento. Entonces hay trabajo para hacer. Así que agradezco la atención y espero pues que esto pueda terminar de la mejor manera. Muchas gracias a todos ustedes.